¿Qué hay, clandestinos? Esta vez un vídeo nuevo, os traigo una cosa excepcional, totalmente distinto a mis vídeos habituales. Y vamos a ello, hoy os voy a presentar... ¿Qué pasa, tío? ¿Me estás interrumpiendo? Oye, ¿qué haces, tío? ¿Qué? ¿Por qué hablas así? Pues porque los críticos que dicen que hay que animarse más, que los vídeos tienen que ser más dinámicos, que si no hablo así no voy a ganar visitas. ¡Ay, ahí estamos! Me estás dejando en ridículo, nene. No, tío, pero tú no sabes las estadísticas, lo que dicen. Pues no tengo ni idea. ¿Qué dicen? Que el 65% de los que visitan YouTube son niños rata y el 30% de los restantes son idiotas. Así que hay que hablar así. ¿Y el otro 5% que queda? ¿Y qué más me da el puñetero 5% restante? ¡Que les dé por culo! ¿Cómo? ¿Serás capullo? ¡Oh, qué marica! Joder, qué lamentable, por favor. Bueno, ¿qué hay, clandestinos? Como ya decía el amigo, este va a ser el primer vídeo de una serie, aparte de mis vídeos habituales, en los que me gustaría hablar sobre personajes y personalidades relevantes dentro del mundo del actor. Hoy quiero hablaros de Lee Strasberg, conocido por ser el ideador de El Método. Así que después de la intro, vamos allá. Lee Strasberg fue un tipo al que muchos actores, antiguos alumnos suyos, le han dedicado apelativos tan diversos como brillante, irascible, intuitivo, extremadamente egocéntrico, esquizofrénico, violento, desmedidamente exigente, tímido social, inmaduro, colérico, perceptivo. Y han llegado a decir que, aunque a veces amable, era casi la mayor parte del tiempo absolutamente cruel. Ahora un poco de los datos aburridos. Lee nació en 1901, un 11 de noviembre. Ah, entonces era Scorpio. ¡Buah! No me extraña que hablaran así de él. ¡Buah! ¡Qué capullo! Bueno, en fin. Fue en Budanov, que formaba parte del antiguo imperio austrohúngaro, hoy conocido como Ucrania. Sus padres eran judíos polacos. Es interesante el dato porque ya habréis oído hablar muchas veces del poder que ejercen los judíos en Hollywood. Cuando contaba con 7 años, su familia emigró a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, a la zona judía de la ciudad. De adolescente trabajó con sus padres que se dedicaban a vender pelo para hacer pelucas en tiendas de la ciudad. El único contacto que tuvo por aquel entonces con el teatro fue a consecuencia de un cuñado que le llevaba a ver obras de teatro yiddish que nunca le interesó demasiado. Y no me extraña nada, menudo coñazo de teatro, se parece al de mi pueblo. ¡Oh! Sí, venga. Bueno, hasta que cuando ya tenía 22 años, la compañía de teatro de Stanislavski, The Moscow Art Theatre, creo haberlo dicho bien, se pasó por la ciudad, por Nueva York, y él fue a ver la obra. Allí observó por primera vez cómo los actores le daban la espalda al público en escena y no se comportaban como simples imitadores de la vida, sino como gente real. Esa obra fue la que le encendió la chispa para querer dedicarse al mundo del teatro, que antes de eso no le había interesado para nada profesionalmente. El teatro de Broadway, tan exageradamente espectacular y lleno de finales felices, le parecía frívolo y artificial. En 1931, cuando tenía ya 30 años, participó en la fundación de la compañía de teatro colectivo y experimental Group Theatre, compuesto por hasta 28 directores, actores, guionistas, entre los que destacarían, además de él mismo, Elia Kazan, Stella Adler o Sanford Meisner. Algunos miembros del grupo, entre ellos Elia Kazan, Stella Adler y el propio Lee Strasberg, propusieron trabajar bajo los preceptos del sistema Stanislavski con los que todos se sentían en consonancia. Poquitos años después, Strasberg desarrolló, inspirado por la técnica de Konstantin Stanislavski, una serie de ejercicios psicológicos de memoria que intentaban buscar que la emoción fluyera de verdad en lugar de ser fingida, algo que llamaría poco después la memoria sensorial. Pero Stella Adler, que acababa de regresar de París después de haber trabajado directamente con Stanislavski, se contrapuso a la propuesta de Strasberg férreamente, hasta tal punto que hubo un enfrentamiento entre los dos de narices.
Fue tal que a consecuencia de eso se organizó tal revuelo y se provocó tal tensión dentro del grupo que a Strasberg no le tocó más remedio que salir por patas del Group Theatre, que perduró un total de 10 años hasta que se disolvió para siempre por desavenencias internas de los miembros. Lee Strasberg entonces decidió probar suerte en Hollywood como director, pero tampoco fue bien admitido. No caía bien en el ambiente porque tenía un carácter difícil, impositor. No sabía discutir las cosas, no sabía establecer relaciones, ni sabía comprometerse. Así que durante un tiempo se dedicó a grabar documentales de guerra y pruebas de pantalla. Durante 12 años estuvo dando tumbos de un lado a otro con la idea de cómo deberían interpretar los actores, pero a nadie parecía interesarle su opinión. Ya en 1947, cuando Strasberg tenía 46 años, Elia Kazan le fue a buscar para que se uniera a él, a Cheryl Crawford y a Robert Lewis, todos antiguos miembros del Group Theatre, y fundaran juntos un estudio donde impartirían talleres privados para el desarrollo de actores. El local donde montarían el estudio sería una antigua iglesia en el centro de Manhattan y se llamaría el Actors Studio. Durante los siguientes 30 años, Lee Strasberg desarrolló su trabajo impartiendo clases desde las 11 de la mañana a la 1 del mediodía. En 1952 tomaría él el mando del centro en el puesto de director. Él fue quien logró convertir esa escuela en un lugar, en un templo, donde los actores se podían sentir seguros para experimentar, para investigar, pero primordialmente para poder equivocarse. Lee Strasberg estaba obcecado, obsesionado por la búsqueda de la verdad. Quería que los actores mostraran la realidad de las vivencias, de las emociones, de los sentimientos, y que lo hicieran de una forma cruda y resuelta. Quería encontrar una técnica precisa para que el actor de teatro no tuviera que estar a merced de la inspiración cada vez que actuara, sino que pudiera controlar sus emociones y su cuerpo de la misma forma que un violinista, por ejemplo, saca las más bellas notas de un violín. Strasberg, además, odiaba Hollywood, hasta tal punto que intentaba persuadir a sus alumnos para que rechazaran papeles en el cine, porque no soportaba que en el cine se utilizara a los actores para recrear mentiras y que además lo hicieran actuando en un modo no verídico. Pero claro, el atractivo de Hollywood para los actores era irresistible, así que Strasberg empezó a cargarse de mal rollo. En esos años desarrolló la técnica de la memoria emocional para una actuación verdadera, que consiste en profundizar en los recuerdos afectivos y sensoriales y removerlos para utilizar el que más se adecue a la escena a interpretar. En un ejemplo rápido, si tienes que interpretar una escena en la que una noticia te aflige profundamente, lo que deberías hacer sería primero relajarte. Intentar buscar en tus recuerdos una experiencia, una vivencia que te provocara la emoción o el sentimiento que estás buscando para esa parte del guión. Evocar ese recuerdo, recordar los olores, el tacto, los sonidos, el lugar, y permitir que la emoción fluyera sin forzarla. Como cuando te despides de un ser querido. Que fluyera sin más. Permitirlo.
A esto, junto a otros ejercicios técnicos, se le llamaría más adelante el método. Y aunque así es como Strasberg decía que los actores debían funcionar en cada actuación, la realidad es que no siempre uno puede hacerlo cuando quiere y para eso existen otras formas de interpretar. Elia Kazan, cofundador y profesor del Actors Studio, convirtió su propia obra de teatro, Un tranvía llamado Deseo, en película. Y fue la primera vez que los espectadores probaron el método gracias a la interpretación de Marlon Brando. Era una forma totalmente nueva de hacer las cosas. Elia Kazan empezó a usar el método en todas sus producciones y la gente, los espectadores, empezaron a notarlo. Las interpretaciones de los actores dejaron de ser grandilocuentes y exageradas para pasar a resultar íntimas, cercanas y vulnerables. Pero Marlon Brando, de quien erróneamente se piensa que se formó con Lee Strasberg, no fue jamás ni a una sola de sus clases. Marlon Brando se había formado con Stella Adler, la antigua componente del Group Theatre que se había enfrentado a Lee Strasberg, y así lo cuenta Marlon en sus memorias. El único contacto que Marlon Brando tuvo con el Actors Studio fue que durante cierto tiempo estuvo asistiendo a las clases que impartía Elia Kazan los sábados, con quien mantenía una muy buena relación, y a las clases iba, según confesó él mismo, porque había chicas tremendas. Y hoy nadie ignora lo mujeriego que era Marlon Brando. Volviendo a Lee Strasberg, que en 1934, cuando tenía 32 años, se había casado con una actriz, Paula Miller, con la que se mantuvieron juntos 50 años, hasta la muerte de ella por cáncer. Tuvieron 2 hijos, una chica y un chico, John Strasberg, que hoy también es formador de actores. A Lee le encantaba alardear de ser una familia de teatro y una familia muy bien avenida. En cambio, los hijos crecieron con un fuerte sentimiento de abandono porque sentían que su padre cumplía con el papel paternal más con sus alumnos que con ellos mismos. Según han contado, en el seno familiar, en su casa, Lee Strasberg se comportaba de una forma tirana y egocéntrica, simulando ser una familia maravillosa cuando recibían visitas, pero en realidad no había nada de eso. En 1955, Marilyn Monroe, que ya era famosa, decidió ir al Actors Studio para formarse actoralmente, porque sentía que en Hollywood se aprovechaban de ella y que solo la percibían y la tomaban como un simple pedazo de carne rentable. Así que, buscando que la reconocieran como actriz, pensó que la mejor forma era pasando por las manos de Strasberg. Algunos antiguos alumnos del Actors Studio de aquella época piensan que Lee Strasberg estaba enamorado platónicamente de Marilyn y que eso le cegó y le abocó a cometer algunos errores garrafales, como que Strasberg quisiera llegar a montar la obra Macbeth de Shakespeare con Marilyn Monroe y Ben Gazzara de protagonistas. A Gazzara le pareció en aquellos momentos y siempre una puñetera locura. Strasberg, obsesionado con hacer aflorar la memoria emotiva de los actores, pensó que gracias a la infancia tan traumática y conflictiva de Marilyn, podría convertirla en una gran actriz si lograra hacer que emergieran todas esas emociones. Y mandó a Marilyn a un amigo psicoanalista para que antes la desbloqueara. Obviamente no calibró demasiado bien las consecuencias. Paula, la esposa de Strasberg, también se involucró en la formación específica de Marilyn hasta el punto de pegarse a ella como si fuera su propia madre. Esta circunstancia produjo incluso ciertos roces y discusiones con el mismo Laurence Olivier en su película The Prince and the Showgirl, El Príncipe y la Corista en España, puesto que Paula siempre se quedaba en el set de rodaje entre los focos para dar indicaciones a Marilyn sobre cómo actuar en cada secuencia, algo que ponía a Olivier de los nervios porque él no solo estaba actuando como actor, sino que también era el director de la película. Al final, Olivier, cabreadísimo, mandó a Paula a los camerinos para el resto del rodaje. Pero también es cierto que a Paula se le debe que Marilyn en esa película realizara una de las mejores actuaciones de toda su carrera. De cualquier modo, son muchos los que opinan que Paula se excedía en su relación con Marilyn, puesto que se sabe que llegó a facilitarle pastillas y calmantes para que Monroe
mantuviera controlados sus demonios internos. Es cierto que con la ayuda de los Strasberg, tanto de Paula como de Lee, Marilyn logró desarrollar un muy buen trabajo actoral. Pero ahondar en sus recuerdos para explotar sus emociones no le hizo ningún bien. Y pocos años después de entrar en el Actors Studio, Marilyn Monroe se suicidó. A los Strasberg les cedió en su testamento sus efectos personales y la participación en el 75% de sus bienes. Después de todo esto, Lee Strasberg pareció cambiar, y con ello también la esencia del Actors Studio. Strasberg ya era muy conocido y todos lo adulaban. Todos los actores se morían o mataban por entrar en su escuela. Empezó a grabar sus clases con la intención de dejarlo como legado a la posteridad. And that is not the way we become actors. The very word acting has nothing to do with memory in that sense. It has to do with what we do, how we behave on the stage, how we make whatever we're doing real. Y comenzó a permitir que otras personas, curiosos e incluso reporteros entraran como observadores de su trabajo en la escuela, con lo que el Actors Studio dejó de ser percibido para los actores como aquel lugar seguro e íntimo donde ahora se sentían observados. Todo ello por el exacerbado egocentrismo de Strasberg. Corrían principios de los años 60 y varios actores del Actors Studio, convertidos ya en estrellas, decidieron ayudar a montar el teatro del Actors Studio, donde se representarían obras en vivo dirigidas por Lee Strasberg. Pero como llevaba más de 30 años sin dirigir y le angustiaba la idea de arriesgar la reputación que ya había alcanzado, se rodeó exclusivamente de estrellas para que participaran en su primera obra y así sentirse protegido. Las Tres Hermanas de Chekhov obtuvo tanto éxito en Nueva York que decidió llevarla a Londres. Strasberg criticaba duramente el estilo británico de interpretar porque, según su opinión, era superficial, sobreactuado y se centraba únicamente en cosas de menor importancia como la dicción, el texto, la proyección de la voz o la elegancia en el lenguaje gestual. Para él todo eso era falso y simples poses. Cuando se estrenó en Londres su obra Las Tres Hermanas, el descalabro fue total. Para impresionar a los espectadores británicos, habían incluido muy tarde y de forma muy forzada a más estrellas dentro del elenco, sin que diera tiempo suficiente para que se prepararan. En un intento de alardear del método, se alargaron tanto las pausas y los apuntes del guión que hizo que la obra se sobrepasara hasta 60 minutos de su duración, resultando, como es lógico, un verdadero coñazo para el público. Las críticas al día siguiente fueron fulminantes. El Actors Studio se acababa de suicidar en Gran Bretaña. Strasberg culpó de ello a los actores y regresó a Nueva York para ver si podía olvidar esa pesadilla. Nunca más volvió a dirigir. Y al año siguiente perdió a su mujer. Con todo eso encima, se sumergió de nuevo en lo que mejor sabía hacer: formar actores. Y en los 60 y 70 emergió una nueva generación de actores que reconfirmaron su reputación. Al Pacino, uno de ellos, convenció a Francis Ford Coppola para que le diera un papel a Strasberg en El Padrino 2, ayudando así, sin saberlo, a colocar la pieza final para la leyenda de Strasberg. En esa interpretación, Lee Strasberg estuvo magistral. Se mostraba como un anciano amable, simpático, modesto y enfermo, pero que entre líneas dejaba entrever una absoluta crueldad. Que compartían tanto su personaje como él mismo. Fue nominado al Oscar por esa actuación. Luego participó en 4 películas más. En 1968, con 67 años, se volvió a casar y al año siguiente abrió el Instituto Lee Strasberg, con sucursales en otras ciudades estadounidenses. En sus últimos años, su cara fue muy visible dentro de la sociedad hollywoodiense y quedó patente que Strasberg, quien siempre se mostró huraño y crítico con el estilo de vida de los famosos de Hollywood, descubrió que le encantaba pertenecer a él. Tal vez cambió en los últimos años o quizás, quién sabe, descubrió que siempre había deseado eso, aunque fuera de una forma velada y reprimida. En febrero de 1982
con justo 80 años, participó en un fastuosísimo espectáculo de Hollywood, algo que siempre había despreciado. 2 días más tarde, murió. Espero que os haya gustado el primer vídeo de esta serie y si es así, os pido un este es mío, quita plasta. Pues si os ha gustado, le dais a pulgar arriba, compartís el vídeo y os suscribís. ¡Genial! ¡Nos vemos en el otro vídeo!